Hola, muy buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo se encuentran en esta noche? Hola, hola, buenas Buenas noches. noches. Bien, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Excelente. Muy bien. Pues bueno, es una sesión que programamos el día de hoy por la mañana para los alumnos del diplomado en enfermería quirúrgica. ¿Cuántos alumnos están del diplomado en enfermería quirúrgica? 13. No, no. ¿Y de enfermería geriátrica? A ver, ¿dónde están los chicos? Aquí Vamos a ver. presente Lilia. Ajá, de enfermería geriátrica, muy bien. Nada más Gregorio está del diplomado de quirúrgica. Presente, profe Lorena. Ok, muy bien. Presente, maestra Yalit. Excelente, muy bien. Pues bueno, vamos a iniciar. Un saludo para los alumnos que van a ver la clase grabada. Es un tema extra de ambos diplomados, tanto de el principalmente del diplomado de enfermería quirúrgica. Este es un tema, colocación de prótesis de rodilla, es el tema, pero engloba lo que es el diplomado de administración, el manejo del paciente con artrosis de rodilla y todo el problema que conlleva el deterioro de la movilidad física del adulto mayor, ¿no? Entonces, por eso es un curso para ambos diplomados y también que invitamos a alumnos extras que entran a nuestra sesión. Les recordamos pues que esta sesión va a quedar grabada. Si alguien desea obtener su constancia con valor curricular de 2 horas, tiene un costo de 200 pesos, titulado Prótesis de rodilla en el adulto mayor, retos y desafíos. Quien guste, pues puede solicitar su constancia. Son bienvenidos para solicitar constancia. Pues bueno, pues vamos a hablar de este problema, la artrosis de rodilla. La técnica quirúrgica se llama colocación de prótesis de rodilla o reemplazo total de rodilla por medio de una prótesis. Esa es la técnica quirúrgica. El diagnóstico preoperatorio, pues se llama artrosis de rodilla. Sí, artrosis de rodilla, ya sea derecha o izquierda, ¿no? Y nunca se van a operar las dos rodillas juntas, siempre se va a operar una, ya sea la derecha y posteriormente la izquierda, si en ambas se está presentando el problema de la artrosis. Pero para llegar a la cirugía se tiene que alargar lo más que se pueda, lo que se puede evitar hasta lo más que se pueda, pero cuando ya la cirugía es inevitable, pues se tiene que realizar, ¿no? Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Pues bien, de eso vamos a hablar el día de hoy. Ok, pues bueno, entonces el ser humano va a pasar por este problema. Todos vamos a pasar por este problema, todos. Nadie se va a escapar por este problema, ¿no? Incluso muchos de nosotros pues ya tenemos ese famoso chasquido en la rodilla. ¿A quién ya le truena la rodilla a ver a esta edad? ¿Que me quiera compartir? ¿A quién? ¿O todavía no? ¿Nadie? Puras A Sí, mí, a personas mí sanas. sí me profe. tronó. A mí, profe. Ok, Lilia Delgado, a Lorena, dice, ok. Y los demás están sanos. Qué bueno, un grupo muy Yo- sano. A mí también ya me truena y luego me duele cuando subo escaleras. Ok, muy bien. Pues bueno, tenemos dos imágenes. El problema lo podemos ver aquí en pantalla del lado izquierdo. El problema del paciente, ¿sí? Dolor, el paciente se está apretando aquí porque le duele. El problema quizá en la artrosis, ¿sí? Y aquí es donde ya está el problema solucionado, ya está colocada la prótesis de rodilla, que también vamos a hablar de ella, ¿ok? Y pues bueno, nuestros padres, nuestros abuelos pasaron, vivieron por esto y primero pues vamos a ver dos imágenes y ahí vamos a ver un video. Primero esta imagen, él es don, don Pablo y pues quiero que veas la imagen y bueno, primera pregunta, ¿una cirugía de rodilla en médico particular?
desde luego un médico particular, ¿en cuánto crees que salga? A ver, en tu experiencia, ¿cuánto cuesta más o menos una cirugía de rodilla, incluyendo la prótesis? Unos 100,000 pesos a 120,000 pesos. Ok, gracias. 120,000 pesos, 100,000 pesos. ¿Don Pablo creen que pueda pagar su cirugía? Él es don Pablo, mire. ¿Cómo lo ven a don Pablo? A ver, ¿sí la podrá pagar don Pablo 100,000 pesos esa cirugía de rodilla? Adelante, Yalit. Adelante. Yo siento, bueno, a cuestión de la imagen se ve que a lo mejor sí tiene las cosas necesarias, pero se ve que está solo, bueno, en lo que puedo apreciar en la imagen. Y yo siento que no podrá pagarlo, porque incluso la gente que es ya mayor, a veces pues es muy difícil que hasta con sus ahorros puedan pagar esa cirugía, porque a mí me ha tocado ver también que hay pacientes que tengo tanto ahorro, son unos 10,000, para ellos pues es mucho, pero en cuestión para su cirugía, pues es bastante. Incluso hace poquito, pues una abuelita de una compañera se operó su rodilla. Cada una le salió, primero se operó una, como usted dice, le salió en 110,000 pesos. Entonces, pues sí está difícil. Ok, gracias a Yalit. Así es. En sí lo que es caro es la prótesis, porque la prótesis es de titanio, eso es lo que es caro. Y desde luego el procedimiento quirúrgico como tal. ¿Alguien más cree que don Pablo dice a Yalit que no, que don Pablo dice que no lo puede pagar su cirugía? ¿Alguien más cree que don Pablo sí la pueda pagar o no? A ver, ¿nadie? ¿Chicos de geriatría? ¿No? Bueno, don Pablo sí la puede pagar, desde luego. Sí, sí puede pagar su cirugía don Pablo. Y veamos la ropa con que está vestido, su entorno. Mira, se ve que no es millonario, pero tiene la comodidad, sí, económica. El señor se ve bien, mira. ¿A poco no? Se ve bien, se ve que se alimenta bien. El único problema que tiene, pues, es aquí en la rodilla, ¿no? Probablemente sí. Lo más seguro que don Pablo sí pueda pagar su cirugía de rodilla. Pero ahora vamos a ver a doña Juanita. Ella es del estado de Oaxaca, doña Juanita. Y la misma pregunta, doña Juanita, ¿podrá pagarse su cirugía de rodilla? A ver, ¿quién dice yo? Yo creo que ya No, no, profesor. Exacto, ella no. Ella no. Por la condición, no. ¿Ella será su hija o quién será ella? ¿Será su hija? ¿Quién es ella? Pues ahí se ve que es una persona trabajadora social, ¿no? De las que le dan apoyo en el INAPAM o algo así, ¿no? ¿Y, cuánto, Sí, cómo buenas ves? noches. Ok, adelante. Buenas noches. Buenas noches, sí. Pues aquí vemos, desde luego vemos que, o sea, si no puede cargar un bastón o un dispositivo como debe de ser, pues podemos ver desde ahí que probablemente no ¿Esto es de haga. buena calidad? ¿O qué es esto? Es de madera, es como un palo, ¿no? Mm, No se ve como un equipo, así como un es. dispositivo, pues, que puede cargar un adulto mayor. Ujú. Entonces, doña Juanita no podría pagar su cirugía, ¿no? ¿O sí? No, Yo diría ¿Y, que no. y crees que ella tenga hijos o por qué fue sola a cobrar su apoyo? ¿O estará abandonada, doña Juanita? Híjole, muchas veces sí tienen hijos y lamentablemente, pues eso, están abandonados. Sí pasa Exacto, eso. así es. ¿Y ve la diferencia con don Pablo? ¿A poco no hay mucha diferencia? Sí, de verdad, sí. Don Pablo sí puede pagar su cirugía, es probable que sí. Tiene una buena sala, mira, ¿a poco no ves? Tiene buena ropa, mira, buen pantalón. Sí. Entonces, esa es la vida es tan dispareja, ¿no? A nivel social. Y doña Juanita, que es del estado de Oaxaca, difícilmente va a poder. Ahora una pregunta, ¿el IMSS Bienestar te da la cirugía de rodilla gratis? ¿Sí te la da gratis o no? ¿Sí? ¿Te la da gratuita?
Adelante, Angie. No, profesor. No, no la da. ¿El Instituto Mexicano del Seguro Social Ordinario sí la dará gratis al derechohabiente? ¿El IMSS? ¿Será que sí? ¿El IMSS ordinario? El IMSS ordinario sí, pero tarda mucho para que te programen. Es todo un calvario para que te den la cirugía. ¿Y el ISSSTE? ¿El ISSSTE sí la da o no la da el ISSSTE? Derechohabientes del ISSSTE, ¿sí les da la cirugía? Sí, no, profe. Sí, el ISSSTE sí les da, pero igual también tarda la programación. Sí. ¿Y dónde está la mayoría de adultos mayores afiliados? ¿Al ISSSTE, al IMSS o al IMSS Bienestar? ¿En dónde está la mayoría? Alice Sí. Al Bienestar. IMSS. IMSS Bienestar, así es. Entonces, ¿qué tendría que hacer el gobierno federal? Inyectarle recurso financiero, ¿no? Al IMSS Bienestar. ¿Pero qué hizo ahora? Al contrario, hubo un recorte presupuestal de 444 millones de pesos para el ejercicio 2026. Está crítica la situación, ¿eh? Crítica la situación. Por eso nosotros, que literalmente estamos jóvenes, literalmente, debemos de preocuparnos. Y te invitamos a ver este video que habla de una reflexión que dice la importancia de tener una meta en el adulto mayor. Es un video de pura imagen, sin audio, quiero que lo veas. Y al final me gustaría que participes y me digas qué es el mensaje que te trata de dar este video. ¿Ok? Vamos a ver este video. Se llama Envejecimiento saludable y exitoso. Lo vamos a ver, te lo voy a poner aquí en pantalla y vamos a observarlo, a analizarlo, por favor. Desconéctate tantito del Bluetooth. ¿Ok? ¿Ya lo ven en pantalla? Ya, profe. Bueno, la Ok, pantalla. vamos a verlo, perfecto, ahí está. Muy bien, a verlo adelante.
Ok, ok, ahora sí. ¿Me quieres compartir? ¿Qué te pareció? Te escuchamos, a ver. ¿Quién dice yo? ¿Cuál es el mensaje de este video? A mi simple punto de vista, profe, yo creo que, perdón, buenas noches, compañeros, buenas noches, profe. A mi simple punto de vista, creo que algo muy inspirado. Todo empieza con un sueño, ¿no? El querer hacer las cosas realmente empieza con un sueño. Un sueño donde uno se empieza a visualizar, una meta donde ya se fija uno ese sueño y al final de cuentas el propósito de realizarlo, pues es el fin de llevar a cabo ese sueño y esa meta, profe. Algo muy inspirador que yo creo que a muchos de nosotros, pues empezamos con pequeñas, grandes cosas para hacer la diferencia. La empatía principalmente, profe. Ok, ¿cuál era el objetivo del paciente, el adulto mayor? ¿Cuál era su objetivo, Gregorio? Cargar a su nieta, ¿En qué momento? al final de cuentas, en la fecha más importante que yo creo que para todos, ¿no? En las Navidades. Algo muy esperado para a veces nuestros adultos mayores y tal vez para muchos de nosotros, profe. Entonces el Así es. objetivo pues empezó con un sueño, vio la foto de su hija, de su nieta, y pues él esperó con ansia esa fecha para poderla cargar, ¿no? Entonces yo creo que por eso lo digo, todo empezamos con un sueño. El sueño de él era cargar a su nieta. ¿Cuál era la meta? Que llegara ese día. Llegó ese día y cumplió su sueño con esa gran emoción. Por eso el despertarse tan temprano, el cargar esa pesa, yo creo que una pesa más o menos que evaluara el peso de su nieta. Entonces sí fue algo Así es. así es algo muy bonito. Así es, gracias. ¿Alguien más? Pues yo pienso que es un acto de amor y por el cual el Señor, su familia, para que lo valoren, lo quieran más y sientan que no es una carga, pero todo esfuerzo, pues tiene pues un fin, ¿no? Entonces, él por mí, por lo que yo pienso es un acto de amor hacia su familia y pues una recompensa hacia él el esforzarse tanto. Bien, gracias. ¿Alguien más? Bien. Y actualmente se está hablando mucho del envejecimiento saludable. ¿Sí? ¿Qué es el envejecimiento saludable? Es que tú te prepares como adulto, adulto joven, o sea, que estés de los 30 años hacia arriba, pero menor a 65 años, que te prepares físicamente sobre todo, ¿no? Hacer ejercicio para que cuando lleguemos a esa edad tengamos elasticidad en nuestros músculos, tendones, huesos, etcétera, etcétera, ¿no? Y el objetivo es eso, ¿no? Tener movilidad. La mayoría de nuestros adultos mayores hoy en día en México se encuentran con pérdida de la movilidad física, ya sea por una artrosis o lo más grave, muchas veces una fractura, ¿no? Pues bueno, vamos a hablar un poquito de anatomía humana, lo que es el esqueleto, el sistema esquelético, el tejido óseo. El tejido óseo se encuentra en un proceso constante de crecimiento, remodelación y autorreparación. Pero cuando uno llega a ser adulto mayor, este proceso ya no pasa, se detiene, se estanca. Contribuye a la homeostasis del organismo al brindar sostén y protección, producir células sanguíneas y almacenar materiales, minerales y triglicéridos. Sobre todo la protección, ¿sí? Y desafortunadamente ustedes saben que el adulto mayor sufre con una condición clínica que se llama sarcopenia. ¿Qué es la sarcopenia? La pérdida de masa muscular. Correcto, la pérdida de masa muscular. Al ya no tener masa muscular, una caída del adulto mayor es seguro que va a presentar una fractura. Si un adulto mayor se cae de su propia altura, es confirmado una fractura de cadera, porque es la parte más sensible para el adulto mayor. Entonces este cuerpo, este sistema esquelético ya no está haciendo la función cuando se llega a ser adulto mayor. ¿Cómo se define un hueso? Es el resultado de trabajo conjunto de diferentes tejidos, hueso, lo que es el tejido óseo, cartílago, tejido conectivo denso, epitelio, tejido adiposo y tejido nervioso. Todo eso conforma este hueso, mira. Todo eso lo conforme, ¿no? Y este hueso es lo que ayuda a la movilidad en el adulto mayor. ¿Cuáles son las funciones de nuestros huesos? Pues bueno, el tejido óseo constituye aproximadamente el 18% del peso de nuestro cuerpo. La primera es sostenimiento, o sea, sostener el esqueleto, ¿sí? Sostener todo el esqueleto, ¿no?
De protección, nos sirve el esqueleto, desde luego de protección, sobre todo si hablamos de los órganos de la cavidad torácica, todo lo que es la parte de las costillas tienen esa estructura arqueada para proteger de un golpe a los órganos principales, hígado, corazón, pulmones, ¿no? Por eso así la estructura de protección, ¿no? Asistencia en el movimiento, desde luego que sí, para caminar, almacenamiento y liberación de minerales también, producción de células sanguíneas, desde luego que sí, sobre todo los glóbulos rojos, ¿no? Los hematíes, y almacenamiento de triglicéridos, que es otra de las funciones que tiene el sistema esquelético, ¿no? Pues la estructura de un hueso ya sabemos que es de la siguiente manera, que está la estructura de un hueso, ¿sí? Todo esto de aquí hasta acá se llama diáfisis. Esto de acá a acá, la unión entre la diáfisis y la epífisis se llama metáfisis, que es este pedazo. Todo esto se llama diáfisis y el cartílago articular es esto. Prácticamente en la prótesis de rodilla, lo que es el hueso fémur con el hueso tibial y peroné, que son los que se unen, es ahí donde se va a colocar la prótesis. Ahorita vamos a ver el video y principalmente este cartílago es el que se va a retirar. Se retira este y con todo y la rodilla y ahí se va a poner algo, una prótesis que va a hacer esa misma función, ¿no? Ok, pues bueno, aquí tenemos un corte parcial del húmero, lo podemos ver acá, el húmero, lo podemos observar, la estructura, pues igual vemos acá, mira, todo este es la epífisis proximal, todo esto, la línea epifisiaria, la metáfisis, que es esto de acá, es un hueso compactado, acá el hueso compactado y resistente, quiere decir hueso esponjoso, ¿no? Y aquí está la cavidad medular de la diaficiaria del hueso, que es lo que hace que sea resistente. ¿Sale? Estamos hablando del húmero. Recordemos que el hueso húmero se encuentra en el hueso del brazo. Y aquí tenemos el esqueleto humano. El adulto mayor, la sesión que nos trae hoy acá es rótula. Rótula, rodilla o patela, así se le denomina, ¿no? La técnica quirúrgica, lo mencionamos, se llama prótesis de rodilla. ¿Sí? También lo que es la artroplastía total de rodilla, o sea, vamos a quitar esta rodilla enferma, esta rótula enferma, la voy a quitar y voy a colocar una rótula artificial, ¿sale? Del material, ¿de qué material? De titanio, que es la de mejor calidad, ¿sale? Y aparte de la rótula, el otro problema que se presenta en el adulto mayor es acá, en la cadera, ¿sí? Sí, en lo que es en la cadera, la fractura de cadera es muy común en el adulto mayor, que es este hueso de acá. Entonces, esa es la parte que llega a presentarse, pero eso sobre todo en caídas, no. Nosotros ahorita nos vamos a enfocar en la rótula, que es el tema que nos trae el día de hoy. Pues el cuerpo humano pues está compuesto de 206 a 208 huesos. Y el hueso que vamos a hablar nosotros se llama rodilla, ¿ok? Pues tenemos que el húmero es el hueso más grande del miembro superior, se articula con la escápula por la articulación capohumeral y con el radio del cúbito para hacer la articulación del codo. Tenemos aquí el cúbito, que es un hueso estabilizador del antebrazo, es el más medial y largo de los dos huesos del antebrazo. Tenemos el hueso radio, que es el hueso más lateral y corto del antebrazo. Su extremidad cuenta con una cabeza cilíndrica, corta, cóncava y se articula con el cóndilo humeral durante la flexión y la extensión, que son estos de acá, mira. ¿Sale? La pelvis es la parte del tronco inferior del abdomen y el lugar de transición del tronco a las extremidades inferiores, ¿sale? El hueso ilíaco es un hueso aplanado en la parte superior, se abre en la forma de abanico con el hueso coxal. Y el fémur, que es el hueso más largo del cuerpo humano y forma la parte superior de la pierna del muslo, ¿sale? Y aquí está, mira. Principalmente aquí es donde se va a trabajar con él para poder colocar la prótesis de rodilla. La tibia es el hueso más importante de la parte inferior de la pierna, es un hueso resistente y fuerte que soporta la mayor parte del cuerpo. Por eso nosotros tenemos que cuidar nuestra rodilla, pero también cuidar nuestra tibia. La mayoría de los accidentes de motocicleta se lesionan, se fracturan la tibia y el peroné, la mayoría. Y al ser huesos de soporte, tanto la tibia como el peroné son huesos de soporte. ¿Qué quiere decir? Que cargan el peso del cuerpo humano. Los pacientes que son operados de la tibia y el peroné y no llevan su rehabilitación indicada
como lo indica el médico traumatólogo, estrictamente como lo debe hacer, pero sobre todo hacer sus ejercicios y guardar reposo como lo indica, pues bueno, el paciente no va a tener una buena recuperación, pero si lleva a cabo todas las indicaciones de su médico traumatólogo en cuanto a rehabilitación y terapia física, el paciente va a recuperar muy buena movilidad de ese tibia o ese peroné que se lesionó. Y la mayoría de los pacientes que yo he observado muchas veces no se cuidan. ¿Por qué? Porque un paciente lo que le aburre, lo que le enfada es estar sentado, es estar reposando, ¿no? Lo que ya quiere el paciente es andar caminando, hacer su vida normal. Pero ahí viene la parte importante, que esa tibieza peroné, si no se le da la rehabilitación adecuada, ¿qué va a pasar? Pues que va a quedar mal, ¿no? Y podemos ver a muchos pacientes que quedan con secuelas, ¿no? Y la secuela más común es principalmente la parte de al caminar, ¿no? Quedan con ese tips como que cojean, literalmente hablando, ¿no? Porque no guardaron el reposo. Pero bueno, también la rótula de la rodilla se puede llegar a fracturar. Sí se puede llegar a fracturar por una caída en el adulto mayor y que caiga prácticamente de rodillas, literalmente, ¿no? Se puede llegar a fracturar y pues también ahí va a ser necesario colocar una prótesis en el paciente. ¿Cómo se define una fractura? Es la ruptura de un hueso. Se clasifican según su gravedad, su forma o la localización de su trazo o incluso en la atención al médico que la describió por primera vez, dependiendo cómo la va a describir, ¿sale? Pero aquí vamos a ver una de las más comunes. Tenemos la fractura expuesta, según el libro de nuestro amigo de Tórtora. Tórtora nos menciona estos tipos de fracturas. Tórtora nos habla de esto, ¿no? La fractura expuesta, los cabos óseos de la fractura protruyen a través de la piel, por el contrario, en las fracturas cerradas están adentro, ¿no? La expuesta aquí está, mira, se rompió, ya rompió la piel, así se ve. Y esta es la más peligrosa, la más grave. Cuando un paciente presenta una fractura expuesta, es una urgencia quirúrgica. El paciente tiene que ir a urgencias y de urgencias tiene que pasar directamente a sala de quirófano para hacerle un procedimiento quirúrgico que se llama, ¿cómo se llama ese procedimiento quirúrgico? A ver, ¿quién me dice? A ver, chicos del diplomado. Un aseo quirúrgico. Exactamente, ¿no? Un lavado mecánico se llama. ¿Un lavado mecánico para qué? Para retirar todo el material, polvo, tierra que puede llegar a infectar esta herida, ¿ok? Tenemos la fractura conminuta. En el sitio de lesión el hueso está astillado, aplastado, roto en múltiples partes y entre dos. Los fragmentos principales pueden apreciarse en trozos pequeños, así como se ve, mira, pero está internamente, mira. ¿Sale? Pero es una fractura conminuta, se llama. Es muy compleja también de tratar esta fractura, ¿eh? Fractura en tallo verde, así como se ve acá en el radio y en el cúbito. Es una fractura incompleta en la que uno de los dos huesos está roto, mientras que el otro está doblado, de modo parecido a aquel en el que una rama inmadura está verde, ¿no? Como por ejemplo acá, mira, aquí tantito acá y lesionado, ¿no? Y pues sí, esto es muy común en niños, ¿no? En los niños es muy común que pase esto. La fractura impactada, uno de los cabos de la fractura está encajado en el interior del otro, como acá, mira. Aquí se incrustó en el hueso. Aquí está en el húmero. ¿Vale? La fractura de POC es una fractura del extremo distal del malleolo, del hueso lateral de la pierna, del peroné, acompañada de una lesión grave de la articulación tibio-peroneal distal. Aquí está, mira, ese está. Este es el hueso, estamos hablando del peroné. ¿Sí? Ese es el peroné que estamos revisando ahí nosotros. Y ese hueso peroné es el que está acá, mira, ¿sale? ¿Por qué se le llama de POC? Porque es una fractura del extremo distal del malleolo, este que está acá, de acá, ¿sale? Entonces, así se le llama. Y tenemos la fractura de Colles, fractura del extremo distal del hueso lateral del antebrazo, que es el radio en la que el fragmento distal presenta un desplazamiento dorsal, se desplazó hacia acá, mira, ¿sale? Y también estas fracturas son complejas de tratar. Ahora, ¿qué padecimientos se pueden tratar con cirugía de traumatología? Pues bueno, tenemos muchísimas acá, de manera general. Desde luego las hernias de disco, sobre todo, ¿no? La cirugía de columna, que esa hernia la va a tratar el médico especialista.
que se llama médico de columna, ¿no? Recordemos que este médico de columna pues tiene primero la especialidad de traumatología y ortopedia y posterior a ello hizo la subespecialidad en columna. También se puede tratar lo que es la parte de la misma columna, la espondiliosis, que es la desviación de la columna vertebral, fracturas y fisuras, el latigazo cervical, las desviaciones de la columna, escoliosis, estenosis de la columna y dolor en el coxis. Todos esos se pueden tratar con cirugía traumatológica. Pero nosotros nos vamos a enfocar hoy en día en la rótula, en la rodilla. ¿Por qué se opera una rodilla? Pues por múltiples factores, ¿no? Lesión en los meniscos, ¿sí? Que es muchas veces lo que le provoca. Aquí sobre todo muchos pacientes jóvenes, sobre todo las personas que practican algún deporte, si alguna vez ya tuvieron un accidente con la rodilla, una caída, un golpe, un traumatismo de rodilla, pues esa rodilla ya está lesionada, ¿no? Y aquí lo importante es de que esta persona, si ya se lesionó, pues que se retire de esa actividad ahora sí de deporte que está haciendo, porque aunque se haya ya hecho una limpieza de esos meniscos, se haya hecho una cirugía, el daño ya está hecho, ¿sale? La artritis reumatoide de rodilla, sobre todo en el adulto mayor, ¿no? El síndrome de dolor de patelofemoral, la tendinitis, la bursitis de rodilla, el síndrome de rodilla del corredor, ¿no? Que es muy común que se presenta en los deportistas. Y pues aquí también faltó lo que es la artrosis de rodilla, que es la parte del tema central del día de hoy, ¿no? Ese proceso de desgaste articular de la rodilla en el adulto mayor. Ok, continuamos entonces y llegamos a prótesis de rodilla, el tema que nos corresponde el día de hoy. Pues bueno, pues aquí primero lo que vamos a hacer es ver la teoría y finalmente vamos a ir a ver un video donde nos explica cómo se realiza. Ok, pues bueno. El diagnóstico preoperatorio, pues ya sabemos que en el adulto mayor se llama artrosis de rodilla, ¿sí? Y aquí tenemos las 4 etapas de la artrosis de rodilla. La primera etapa, interrupción mínima, hay un 10% del cartílago perdido, prácticamente que es artrosis, que el cartílago articular se está perdiendo de esta rodilla. En la etapa 1, pues interrupción mínima. Y pues la mayoría de nosotros ya tenemos esa interrupción mínima de cartílago, ¿no? Como en el caso de Gregorio, de Lilia, pues ya Lilia Lemus, pues ya ven, ya tiene ese problema en la etapa 1. La etapa 2 ya es un poquito más compleja. El espacio de la articulación es más estrecho, el cartílago empieza a descomponerse, aparece la artrosis acá, ¿no? Es donde ya empieza. En la etapa 4, el espacio de la articulación comienza a desaparecer, las brechas del cartílago se expanden hasta rozar el hueso. Y en la etapa 4, el espacio de la articulación es casi inexistente, el 60% del cartílago se ha perdido. Durante la etapa 1 y 2 se puede tratar con analgésicos, ¿sí? Pero ya la etapa 3 y 4 es lo más complicado. Lo ideal es que se opere al paciente en la etapa 3 antes de que llegue a la etapa 4. En la etapa 3 hacer esa cirugía, pero aquí la situación es de que el paciente, pues, la economía, ¿no? Ese es el principal factor con el que se va a encontrar el paciente. Ahora, la cirugía protésica en traumatología se refiere a sustituir o reemplazar una articulación dañada por una articulación artificial de metal y otros materiales que van a hacer la función de esa articulación. Esta nueva rodilla artificial se diseña para imitar todas las características que tiene la rodilla nativa, por lo que va a permitir el movimiento previo, va a estabilizar la articulación, al igual que lo hacían los ligamentos, y va a ser capaz de transmitir el peso corporal en las actividades del día a día. Si la cirugía es todo un éxito, pues esa rodilla va a estar al 100%. La principal diferencia con la rodilla nativa es que carece de la sensibilidad, por lo cual el dolor derivado del desgaste articular va a desaparecer. ¿Por qué? Porque lo que se va a flexionar es una rodilla artificial entre ambas. Y ahorita que el paciente todavía no se ha operado y tiene ese problema ya de artrosis, esos meniscos ya desgastado, cuando el paciente camina, esa articulación hace este movimiento y hace ese chasquido. Y es ahí cuando al paciente le duele mucho. Y por eso el paciente ya no quiere caminar por ese dolor. La cirugía protésica de rodilla y cadera son uno de los mayores avances de la medicina del siglo XX y sobre todo se busca en mejorar la calidad de vida de los pacientes. Y aquí tenemos, mira, prótesis de rodilla de menos con más constreñida, ¿no?
Pues la primera es unicompartamental, un solo movimiento. Prótesis total de rodilla, se colocan las dos, y una prótesis constreñida es prácticamente cuando se insertan con clavos, ¿no? ¿Cuál es la técnica más común? Pues la prótesis total de rodilla, la artrosis de rodilla como tal. En cuanto a la etiología, la prótesis es el último recurso para tratar los daños del cartílago de la rodilla cuando los demás ha fracasado. O sea, ya se tomaron analgésicos, ya se le inyectó metilprednisolona en el cartílago para bajar la inflamación, pero pues no hay nada, no hay nada solucionado. El adulto mayor ya fue con un huesero, con otro huesero, ya fue con un quiropráctico, etcétera, etcétera. Pero ¿qué crees? No mejora. ¿Y por qué no va a mejorar? Porque el cartílago está dañado. Y la única forma para que ese dolor se le quite al paciente en la rodilla se llama cirugía. ¿Sí? Artroplastía total de rodilla. No queda de otro. ¿Sale? En el caso de la rodilla, la principal causa que las daña de manera irreversible y las lleva a necesitar una prótesis es la artrosis de rodilla. Esta enfermedad afecta a 1 de cada 5 personas. Bueno, la referencia dice que en España, y siendo más frecuente, cuantos años más tenemos. Pues aquí habla que entre más grande sea el paciente va a presentar ese problema. Pero ¿cuál es la realidad que vivimos nosotros hoy en día, no? Sobre todo nosotros que somos la generación de los 80, ¿no? De los 80. Literalmente fuertes, ya tenemos esos problemas de rodilla, ¿no? Y a un lado el grado de obesidad que hay en México, esos son otros los graves problemas que tenemos también. Pero más sin embargo, la generación que tenemos ahorita de los jóvenes de esta generación, los millennials, pues hay muchos millennials que ya les duele la rodilla, que ya les truenan. ¿Por qué? Porque prácticamente se han, se han vuelto más, en esta parte los jóvenes son más extrovertidos, no miden los límites y pues bueno, lesionan su rodilla. De hecho, nosotros sabemos que tenemos por entendido que cuando vamos a subir una escalera, la tenemos que hacer en zigzag, al subir la escalera, en zigzag. Nunca la vamos a subir la escalera derecho. ¿Tú la subes en zigzag? Cuéntame, a ver, ¿te escucho? ¿Sí o no? No, profe, yo No, no, yo no, profe, yo tampoco. A ver, ¿quién sí sube en zigzag una escalera? ¿Nadie? Ok. Otra recomendación, mira, si tú vas a ir a un segundo, tercero, cuarto piso en una institución, en una tienda departamental, si tú ya tienes problemas en la rodilla, la rodilla ya está enferma, así como mira una rodilla artrósica, mira cómo se ve, mira, la rodilla sana se ve así, mira, fíjate los meniscos, el cartílago, y mira acá, está todo despedazado prácticamente, ¿no? Entonces, si tu rodilla ya está artrósica, pues si vas a subir a un segundo o tercer piso, pues utiliza el elevador. Para eso es el elevador, porque tú ya tienes un problema de rótula. Utilízalo, nadie te va a decir nada. Pero tenemos el problema de la rodilla y ahí vamos, ¿no? Subiendo las escaleras. Y bajamos por las escaleras. Y si ya tenemos dañada la rodilla, al momento de venir bajando las escaleras, ¿qué crees que hacemos con nuestra rodilla? A ver, ¿qué hacemos la cuando bajamos las desgastamos. escaleras? Exacto. La lesionamos más. Exactamente. Sí. Las lesionamos más, desafortunadamente, ¿sí? Por Profe, eso hay que aceptar, ¿no? Si nosotros ya tenemos un problema, si ya tenemos un problema nosotros de rodilla, pues usar las escaleras, ya no usar las escaleras, perdón, usar el elevador. Adelante, ¿alguien iba a comentar algo? ¿Le escuchamos? sí, profe, pero es que en ocasiones, bueno, aquí en la Ciudad de México es muy común, para uno que se mueve en el transporte público, llámese metro, tener que subir escaleras hasta, este, 2 o 3 veces en un mismo transbordo para poder, llegar a trabajar. Entonces, es difícil. Es muy complicado en algunas estaciones no subir escaleras. Hay otras que tienen escaleras eléctricas, pero hay muchísimas que no. Y son tramos como de 40 escalones. O sea, a veces se tienen que subir hasta 2 tramos así, 20, 30 escaleras. O sea, entonces es muy complicado, es demasiado complicado el hecho de no utilizarlas, ¿no?
En ese aspecto es un poquito complicado. Y en todas las estaciones del metro tenemos que subir escaleras. En todas las estaciones para poder ingresar al metro tenemos que subir escaleras. Es sí o sí. Y no hay ni elevador ni escaleras eléctricas. Imagínense cómo le hacen los adultos mayores para ese proceso. Pues sí batallan mucho, profe. De hecho, me ha tocado apoyar a muchas personitas así, que como pueden, van subiendo y pues ya no tenemos de otra más que apoyarlos, irlos apoyando para que puedan subir y sin el riesgo de caerse, de lesionarse, porque es muy, muy común aquí que de repente pues, que se caiga alguien o que se lastime, ¿no? En esos lugares. En las noticias obviamente nunca pasan ese tipo de cosas, ¿no? Pero nosotros que, bueno, al menos yo que me la paso en el transporte público, yendo y viniendo todo el tiempo, me doy cuenta de todo lo que sucede. Entonces sí, hay muchas cosas que lastimosamente no están hechas ni acondicionadas pensando en los adultos mayores. O sea, solamente se preocupan por que tengamos por dónde entrar y dónde salir y punto, pero no están pensadas realmente en los adultos mayores, lamentablemente. Así es, muchísimas gracias, totalmente de acuerdo. Así es. Profe, Y vamos a enfrentarnos a este problema muy pronto. ¿Sí, adelante? sí, profe, tengo una preguntita, una duda. Una persona que, ahorita que se está viendo el tema de esto de las rodillas y todo eso, si una persona tiene problemas de rodillas o un poco de dolor, así, sencillo, ¿puede hacer ejercicio en un gimnasio? Le pregunto porque yo donde voy, pues la mayoría me conoce que soy enfermero, ¿no? Y siempre me preguntan, oye, fíjate que me duelen mucho mis rodillas, ¿puedo hacer pesa? Y yo, pues la verdad digo, no sé. Y muchos llevan sus rodilleras y ve cómo se quejan al término de cuando hacen cuando toca el día de pierna, ¿no? Entonces, una persona así no está apta para hacer ejercicio con mucho peso o poco peso, o no es recomendable totalmente que haga ese tipo de ejercicio. Bien. Primero acá, nosotros recordemos que si nosotros tenemos sobrepeso, ¿sí? Sobrepeso, nuestra rodilla ya está cargando de más por nuestro sobrepeso, ¿sí? Y si nosotros le vamos a poner más peso, vamos a lesionar esa rodilla. Las personas que ya tienen problemas de desgaste de menisco articular, de los meniscos, que son estos de acá, de la rodilla, si ya tienes desgaste, el otro problema de la rodilla también es la disminución del líquido sinovial, que es el lubricante, ¿no? De esa rótula, de esa rodilla. Si la persona ya tiene lesionado, ya tiene un grado de artritis, de inflamación, no debe hacer ejercicios de peso, ¿sí? Donde genere mucho peso, ¿sale? Entonces, no está No, ¿por recomendado, qué? ¿no? Porque lo que va a hacer va a lesionar más. No, lo que sí está recomendado es utilizar rodilleras. ¿Qué función hacen las rodilleras? Soporte. Es como cuando nosotros usamos faja, ¿no? Los que trabajamos en un hospital y vamos a hacer un baño de esponja, sea enfermero o enfermera. Debes de ponerte una faja, ¿sí o no? ¿Y cuál es el objetivo de la faja? De la faja abdominal. ¿Cuál es el objetivo? Proteger la columna. Soportar, Exacto. Soporta el peso, profe, soportar el peso. Exactamente. Lo mismo tienen que hacer esas rodilleras. Todas las personas que hacen ejercicio, lo mismo. Pero no debes de forzar tu cuerpo, llevarlo más allá. Si el paciente, como lo dice Víctor, ya tiene aquí problemas, dolor y le duele, y carga pesas más de lo que debería cargar, pues ¿qué está pasando acá? Está lesionando más. Y va a llegar en un momento que eso pues va a llegar a ser un problema grave, muy grave. Y sobre todo, no sé, Víctor, ¿qué edad tienen esas personas que te preguntaron? Pues una tiene 33 y uno tiene 40. Incluso a mí me extrañó porque hay un médico que, que va con nosotros y sabe que le inyectó ese día porque no aguantaba. Yo la verdad desconozco. Le inyectó lidocaína para que pudieras, como él también es médico general y es entrenador de un gimnasio,
¿Le inyectó usted cree lidocaína en la rodilla para que pudiera hacer la rutina? Y yo, pues es el médico, ahí sí no opino, ¿no? Pero yo lo vi raro, no sé. ¿Sí? Y a ver, ¿cuál es el objetivo de la lidocaína? Lo inyectó intraarticular, ahí en la articulación. ¿Cuál era el objetivo de la lidocaína? Pues me imagino, Adormecer quitar el el dolor. lugar y quitar el dolor. Sí, Anestesiar, porque la lidocaína es un anestésico local. Anestesiar y va a quitar el dolor. ¿Eh? Entonces, no. De hecho, en las personas que tienen sobrepeso o obesidad, está contraindicado correr. Correr. Está contraindicado, correr. ¿Sí? Con sobrepeso o obesidad no debes de correr. Porque al momento de ir corriendo, ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa con tu menisco? por el peso los vas desgastando y van corriendo, entonces Exactamente. van desgastando el peso, es como más darle más peso a esa rodilla y esos meñiscos, entonces sí se van desgastando. Aparentemente no, pero sí. Así es. Entonces está contraindicado eso, ¿no? Había un aparato de ejercicio que se llama Body Crunch. ¿Se acuerdan ustedes de ese aparato de ejercicio? Sí, incluso yo lo tengo, profe. Está contraindicado eso, en pacientes que tengan sobrepeso. Eso es para personas que tienen un peso ideal y no tienen problemas de la rodilla. Porque ahí si te das cuenta en dónde va el mayor peso. A ver, ¿en dónde se va el peso? En la rodilla. En la rodilla. Si la persona tiene sobrepeso o obesidad, ¿qué va a pasar? Pues va a dañar el tejido articular de la rodilla. Y no, está contraindicado. El body crunch es para personas delgadas, para personas que tienen un peso saludable, para las personas que no tienen problemas de rodilla. Para esas personas es, ¿sale? Entonces, cuiden sus rodillas muchísimo, cuídenlo y no te estés inyectando, ¿sale? Cuídalos mejor. A ver, ¿alguien más que quiere agregar algo? A ver, tenemos 2 mensajes, vamos a leerlos acá. Dice Angie, y lo más lamentable en 2030 la estadística marca que serán más adultos mayores que niños, así es. Dice, la zumba también afecta a las rodillas. Desde luego que sí. Sí va a afectarla siempre y cuando ya haya un problema. Ya haya un problema de desgaste articular, un desgaste de menisco, ¿sí? Ya haya un problema de artritis, sí lo puede afectar. Claro que sí, sí. Porque recuerda que la rótula o patela es lo que carga nuestro peso. Es la que la carga, ¿sale? Entonces, hay que cuidarse. ¿Quiénes ya tienen problemas de rodilla acá? A ver, con confianza. Aquí nadie nos conoce, pueden compartir, no sé. Yo, profe, hago ejercicio, hago calistenia en casa, pero a la hora de hacer sentadillas, mi rodilla me truena. Y no nada más en las sentadillas, sino que también a la hora de agacharme y así al doblar la extremidad, la rodilla me truena. No tengo dolor ni nada, pero sí ya está el crujido, ¿no? El tronido. ¿Y ya fue a consulta? No, profe, lamentablemente no. ¿Con quién sería el especialista que tendría que ir la compañera? ¿Quién la recomienda? ¿La mandamos con similares, farmacias similares o dónde las mandamos? ¿O farmacias del ahorro? ¿Quién sería el especialista? A ver, chicos, ¿quién es el Traumatólogo. especialista? Sería un traumatólogo. Así es. Exacto, un traumatólogo. Y de preferencia que sea, bueno, en lo personal que no sea así de la CIMI, porque luego no se crea, a veces sí vienen como de promoción de que va a venir tal doctor o especialista, pero yo siento que los atrasan, en lo que he visto, los atrasan más y les dan medicamento y le dan tratamiento, pues se podría decir considerado a lo mejor para las personas, pero yo he visto esas personas que a veces hay promoción, bueno, aquí ha habido promoción así y ya como a los 6 meses otra vez empiezan con más dolor, más desgaste, entonces se les recomienda pues con un profesional. Yo creo que en lo personal pienso que a veces decimos es que está muy caro, pero es tu salud. Yo soy de esas personas que digo tenemos para otras cosas
y pues a veces para nuestra salud no la invertimos. Y siento que para mí en lo personal, como digo, no discrimino a ninguna, por decirlo a las simis, nada, pero yo he visto que sí los atrasan y es más desgaste, más desgaste. La verdad desconozco el tratamiento que a veces les dan, pero sí los he visto, así que, ay, Yali, ya me duele mucho más. En ese rato me sentía más así mejor, pero ahorita ya me siento muy mal y yo siento que la mejor indicación es con el profesional, no importa que esté un poquito caro, porque a veces sí se nos hace caro, pero es nuestra salud, es lo que yo pues pienso. Muy bien, excelente, Yalit, gracias. ¿Alguien más que le duele la rodilla o que ya le truene? ¿Nadie? Excelente. Sí, de hecho, al ir con el traumatólogo, lo único que va a hacer con el traumatólogo contigo es darte únicamente, pues medicamentos para el dolor. Es lo único que va a hacer contigo el traumatólogo. O sea, no va a hacer otra función más que darte medicamentos para el dolor. ¿Ok? Muy bien, continuamos entonces. Ya regresé, una disculpa, tuve problemas de audio y de internet, perdón. Pero ya estamos aquí. Vamos a continuar entonces. Está un poco inestable mi red, una disculpa. Miren, esta estadística es de España, la que vemos en pantalla. Estadística mexicana como tal no hay, pero mira, es una estadística de España que tenemos aquí en pantalla, lo puedes ver.
nos menciona acá. En el caso de la rodilla, entre los años 2000 y 2002 y 2014 se le han implantado una prótesis de rodilla a 1 de cada 1000 personas en España, imagínate. En ese año, hace 10 años aproximadamente, mira. Y dice que se espera que aumenten en las próximas décadas. ¿Y por qué va a aumentar? Pues por el problema que tenemos, ¿no? El problema que tenemos de adultos mayores. Pues bueno, ahora sí vamos a ver el video, vamos a ver el video como tal, vamos a revisarlo. Aquí en el video nos marca la técnica quirúrgica nosotros, ¿sí? La técnica quirúrgica nos marca y vamos a observar. De hecho, es un video de España, es un video de España que vamos a revisar. Médico traumatólogo especialista en rodillas que nos va a dar indicaciones y pues vamos a ver aquí interactuar. Aquí está la mayoría de los alumnos del diplomado de quirúrgica, sobre todo aquí entran los de quirúrgica, no vamos a ver cuántos están, pues nada más veo que por ahí está Gregorio, no sé quién más está de no sé quién más está de quirúrgica, a ver, creo que Gregorio nada más, ¿no? Yo, profe. Ahí Yo, alumno, profesor Laura. Laura, 3 nada más, 3 alumnos. Pues bueno, ya el resto lo va a haber grabado, ¿no? Okay. Pues bueno, vamos a ver, miren, y les voy a ir explicando acá. El paso del video dura 29, 24 minutos. Es un video de una cirugía completa de rodilla. Vamos a empezar. Vamos a proceder a la intervención de la implantación de una prótesis total de rodilla. En la intervención es el último estadio que se tiene que llegar ante una artrosis de rodilla. La artrosis es la degeneración normal del cartílago articular, ¿vale? Es decir, es un proceso natural que se produce por la edad o después de traumatismos importantes a las articulaciones, ¿de acuerdo? En este caso tenemos una artrosis de rodilla con una desviación con una desviación en varo, es decir, que la rodilla está más comprimida, hay más artrosis en el compartimento interno de la rodilla que en el compartimento externo, entonces eso tenemos una desviación en arco de la rodilla. La artrosis, dijéramos, es el último estadio, como he dicho. Primero tenemos que hacer infiltraciones corticoanestésicas, infiltraciones de factores de crecimiento, tratamiento conservador, rehabilitación, y si todas esas medidas más conservadoras no mejoran, llegamos a esta fase terminal en la cual la sustitución completa de la articulación, es decir, poner una rodilla metálica artificial, protésica en sí, es el último estadio en el tratamiento de esta patología. Pintamos toda la extremidad con una solución para esterilizar la piel, en este caso a base de alcohol. También podemos observar que operamos con un manguito de isquemia, es decir, con un torniquete que nos... Bueno, ahí miren lo que hemos visto en las técnicas en el diplomado de quirúrgica. Aquí el médico traumatólogo, en este caso el médico especialista de rodilla, es quien hace la antisepsia de la región operada. Va a hacer la antisepsia de toda la extremidad, de todo el pie donde va a operar, ¿sale? ¿Con qué lo está haciendo? Con isodina espuma, ¿sale? Entonces lo hace con una pinza de anillo y con gasas, él lo tiene que hacer. Ahí nos habla de lo que se llama de la parte de que va a ser isquemia el aparato, ¿no? Nosotros en México, ¿con qué hacemos isquemia? A ver, hablando de un hospital de segundo nivel de atención. ¿Cómo se llama el instrumento con el que hacemos isquemia? ¿Alumnos del diplomado? Exacto. Con la Vendes March, ¿no? La Vendes March. Sí, pero existen dispositivos especiales que son pequeños neumáticos que van a detener, ¿qué es hacer isquemia? Que van a detener la sangre, el flujo sanguíneo acá. ¿Sí? Lo máximo de isquemia que podemos hacer en un miembro pélvico, lo máximo serían, lo máximo, 2 horas de isquemia. Sería lo máximo. ¿Ok? bloquea la entrada de sangre a la pierna para operarlo con más comodidad en esta ocasión. Como puede verse, la señora le falta... Bueno, miren, acá observen, este es un quirófano de España, ¿eh? De España es este quirófano, ¿vale? Es un quirófano de España, mira. ¿Cómo ves su mesa mayo? A ver, ¿cómo ves la mesa mayo? Cuéntame, alumno de quirúrgica. A ver. Está muy cuadrada, ¿no? La mesa mayo. ¿Sí o no?
Muy cuadrada y bastante amplia. Cuadrada y bastante amplia, es diferente, ¿sale? Sí, Y así es. estos que están acá son sus mesas auxiliares. Aquí tienen sus cajas de traumatología y de este lado ahorita lo vamos a ver. Pero fíjate, mira lo que hizo acá. A ver, estas pinzas, ¿cómo se llaman? A ver, chicos, estas pinzas que están acá. A ver, pinzas, ¿qué son? A ver, Yalit, ¿qué pinzas son esas, Yalit? Las que estoy señalando acá. ¿De Géminis? Pinzas Rochester, son Rochester, ¿sale? Son pinzas de tracción, ¿sale? Ok, aquí están vistiendo al paciente. Vamos a seguir viéndolo. Faltan ciertos grados de extensión, ¿vale? De flexión tenemos una buena flexión, 110 grados, 120 tranquilamente, pero de extensión nos falta un poquito. Esto también lo tendremos que corregir, aparte de la implantación de la prótesis. Este plástico que vemos acá, que está colocado este plástico, esta es una bota que se le pone para aislar, una bota para aislar. Y este plástico que está acá se llama Steridrail. Steridrail es como si fuera prácticamente como un tipo contact, por así decirlo, ¿no? Y lo único que se va a cortar es acá. El objetivo de ese Steridrail es aislar toda, aislar la herida quirúrgica del resto de los tejidos. ¿Para qué? Para prevenir una contaminación. Ok, seguimos entonces viendo el video. Antes de empezar hacemos un checklist, que es una revisión que no nos falte nada, que esté todo correcto, a nivel de anestesia, a nivel de instrumental, a nivel de material quirúrgico. Y cuando tenemos el ok de todas las partes implicadas en el quirófano, pues empezamos. Hacemos una incisión un poquito por medio. ¿Cómo ven a la quirúrgica? Joven, ¿cómo se ve la quirúrgica? A ver. Digamos que joven. Está joven, ¿no? Vamos a ver y observar todos los principios asépticos, cómo violentan las reglas. Ahorita vas a ir viendo las reglas de la técnica aséptica, o sea, las reglas de quirófano no las cumple. Vamos a verlo, yo te voy a decir. Mira, supuestamente ese es su instrumental de abordaje, supuestamente. ¿Sí? Instrumental de abordaje, aquí está. ¿Cómo lo tiene, no? ¿Sale? Así, vamos a verlo. De la rótula, desde el polo superior de la rótula, un par de dedos proximal, hasta la tuberosidad tibial anterior, que es donde acaba el tendón rotuliano. Cambiamos de bisturí en la parte cutánea. Sí, Gregorio. Yo siento que ya tiene su material, su instrumental listo, pero por los tiempos que va a ir utilizando el especialista, ¿no, profe? Sí, así es. Sí, de hecho, la técnica ahorita vamos a ver, instrumentan diferente en España, diferente. Ahí pues la charola para empezar es amplia, muy amplia. La de mayo. Ok, ¿cómo se llaman estos separadores? A ver. De Volkmann. Eso, correcto. A ver quién lo dijo, a ver. Laura. Ok, ¿usted es del diplomado o no? Sí, profesor. Ah, Laura Guadalupe, ¿no? Es la que está estudiando el posgrado, ¿verdad? No, profe. ¿O licenciatura? La licenciatura ya la terminé. No, estoy ya. en un hospital. Ajá. Excelente, separadores Volkmann, muy bien. Y dos, fíjate, continuamos entonces. Queremos en la parte más profunda y aquí ya insinuamos la articulación de la rodilla. Aquí se aprecia la musculatura, ¿vale? El oblicuo medial, y entre el oblicuo medial y el tendón es donde realizamos la incisión. Y nos vamos por la parte interna del tendón rotuliano hasta llegar a la tibia. Un poquito de líquido articular. Y ahora simplemente tenemos que separar partes blandas, cápsula interna, hasta exponer bien la articulación. Despejamos la cortical anterior del fémur por encima de la articulación. Esto es cartílago degenerado, ahora lo expondremos mejor.
¿vale? El resto de cartílago normal, y aquí está completamente erosionado. Tenemos hueso expuesto, el hueso que soporta el cartílago, ¿vale? Que está completamente desgastado, es decir, tendríamos una patología del cartílago, un grado 4/4. Ahora estamos cortando los ligamentos cruzados intraarticulares de la rodilla. ¿Cómo ve la Candle Yankawer? ¿Es desechable o es reutilizable? Candle Yankawer. A ver. Reutilizable, nomás. Desechable, desechable, ¿ya lo vieron? Se ve acá, bueno, yo lo alcanzo a ver como que sí es un poquito más así, no sé, se ve que es reutilizable. Es de plástico, no es desechable, obsérvalo, mira. Que en este modelo de prótesis Ok. los sacrificamos, Plástico. y la dinámica interna de la prótesis, la propia biomecánica de la prótesis ya suple la función de estos ligamentos. Señalamos el centro del fémur. ¿Qué es lo que está haciendo ahí? A ver, ¿quién me dice? Exacto, está perforando con un taladro, ¿no? Ese es un taladro. Está perforando los sitios donde va a colocar la prótesis. Vamos a seguirlo viendo. Y con esto iniciamos la preparación de los cortes del fémur con tal de adaptarlos a la prótesis. Como se ve, usamos una guía endomedular, que es esta espada que va dentro. ¿Quién le apretó aquí? Y ahora procederemos a cortar, hacer el corte distal del fémur, el corte más articular. Comprobamos que el corte es correcto. Muy bien. Dejamos estas referencias por si tuviéramos que modificar este corte. Ahora vamos a hacer lo propio, pero con el corte de la tibia. Aquí retiramos menisco externo. Este nos permite visualizar el compartimento externo de la rodilla. En este caso la tibia la hacemos con una guía extramedular, también podríamos hacerlo con una endomedular, con una guía por dentro del hueso, preferimos hacerla por fuera del hueso. Retiramos la guía de corte y retiramos la superficie articular que hemos cortado. Simplemente liberándolo de los restos de ligamentos y de meniscos posteriores.
nos saldrá el corte de la tibia. Me queda más hueso en la zona externa que en la zona interna. Esto es debido, como hemos dicho, a la desviación de la pierna en arco, en varo, que se llama técnicamente, de la rodilla. ¿Vale? Esto es garantía de que el hueso, el corte está bien hecho, pero de todos modos vamos a comprobarlo. Vemos que entra con holgura y que hemos recuperado bastante la extensión de la rodilla, y que en ese sentido los dos ligamentos que conservamos, los dos ligamentos laterales de la rodilla, ¿vale?, tanto el interno como el externo, son los que nos dan la estabilidad en este plano, ¿vale?, y están bien equilibrados en los cortes de hueso que hemos hecho. Aquí la referencia del tamaño que vamos a implantar, del tamaño del componente del fémur, nos va guiado por esta cortical anterior del fémur, que la hemos limpiado, como hemos visto, los primeros pasos de la cirugía. Vale, y aquí nos sale un 65. Esto es la guía de corte del fémur, en el cual realizaremos el resto de cortes en este hueso para adaptarlo al componente femoral. ¿Vale? Este es un fémur de prueba, ¿vale?, una prótesis provisional que se trata de encajar esta pieza, que tiene esas angulaciones en este corte anterior, corte posterior, huyendo un poquito del centro, donde pasan todo el nervio, la vena y la arteria. Chaflán anterior y chaflán posterior. Sacamos restos de hueso que pueden quedar adheridos a la sinovial. Y lo mismo en el cóndilo interno. Vemos que con la pierna a 90 grados, eso es simétrico, vemos que no se levanta, ¿vale? Vemos que este espacio es simétrico, ¿vale? Es decir que eso está bien equilibrado también en extensión, ¿eh? Ese es un concepto, dijéramos, que la rodilla en extensión, ese espacio tiene que ser el mismo que con la rodilla en flexión, ¿eh? En este caso, pues parece que lo hemos hecho bien. Comprobamos que el eje del corte de la tibia nos viene bien, sigue la cresta de la tibia y va a parar al centro del tobillo, aproximadamente a nivel del segundo metatarsiano, es decir, a nivel de la base de la línea que seguiría el segundo dedo del pie. Nos aseguramos que la pieza queda bien apoyada en el hueso, en el fémur. En esta fase lo que hemos hecho es lo que se llama el cajetín del fémur, que se trata de hacer este cajón que hacemos aquí en medio, que es lo que va a albergar la cresta del polietileno, es que después veremos que es lo que nos va a compensar la función de los cruzados, que estaban insertados aquí y que en los primeros pasos de la cirugía los hemos sacrificado.
componente femoral de prueba que corresponde a la medida que hemos cortado el fémur y comprobamos que se acople perfectamente. Se apoya bien, está centrado. Seguimos. El fémur de prueba, esta es la tibia de prueba, que como vemos tiene este mecanismo aquí, que es lo que nos compensa la función del ligamento cruzado anterior y posterior. Y comprobamos su estabilidad, ¿vale? Y vemos cómo la extensión de la rodilla ha mejorado y aún la mejoraremos más. Hacemos una primera prueba de la tibia, en este caso pues parece que hemos acertado, que no sobresalga, entonces si no podríamos tener roces con los ligamentos laterales de la rodilla, con la pata de ganso, con la cinta iliotibial, es decir, no tiene que salir ni por aquí ni por aquí, por eso es importante visualizar bien toda la extensión de la tibia. Ahora lo que hacemos es la preparación endomedular, dijéramos, de la zona esponjosa del hueso de la tibia, que va a acoplar, a recibir la quilla de la tibia. Hacemos una última comprobación. Pues bueno, realmente lo que sigue ahí es ya Acabamos está de limpiar preparando todo partes el lecho para blandas. colocar la prótesis. Ahora procederemos va a preparar la instalar. rótula. Vemos que también hay bastante desgaste, esto es hueso ya expuesto. Pero me interesa ver la anatomía normal de esta rótula. Podemos observar que este quirófano está bien equipado. Observemos la calidad de instrumentos que utilizan, o sea, sí tienen todo, mira como ves. Realmente. Aquí vemos la preparación que hemos hecho 3 agujeritos, ¿vale? Y como vemos la rótula es un botón que lleva tres pequeños tetones que se acoplan aquí dentro. Lavamos minuciosamente, y secamos la cavidad y esperamos a la preparación de los componentes. Nos cambiamos de guantes, ponemos una sábana limpia estéril para evitar posibles contaminaciones. A ver, chicos, del diplomado de quirúrgica, ¿será correcto la forma como se cambiaron los guantes, tanto el cirujano como el ayudante? A ver, chicos del diplomado. Yo digo que no, profe.
¿Por qué Creo no? que porque creo que debe de ser así, de frente, no de lado, y apoyándose como usted nos comentaba, los cuatro dedos, el dedo índice afuera y apoyar y encajar directamente. Y veo que se lo está dando de un lado y rápido. Incluso puedo observar que en el paquete de la envoltura que está estéril, los guantes ni la abrió correctamente, sino los sacó rápidamente. Y al momento de quitarse los guantes así, pueda que contamine más el cirujano, pienso yo, ¿verdad? Sí, sí, muy bien. Sí, sobre todo la forma en que se lo quitó el cirujano, pues no es así, porque él ya se contaminó. Recuerde que cuando nos vamos a quitar un guante, nos ponemos en el pulgar y la enfermera circulante es quien nos los va a retirar, ¿sale? Pero bueno, vamos a seguir viendo, ya va a terminar el video para vean cómo se coloca la prótesis y cómo se prepara el lecho. Procederemos a la implantación del componente tibial definitivo. Cementado. Este cemento es como el de los empastes de los dentistas. Primero es muy maleable, pero en cuestión de 5 o 6 minutos empieza a coger resistencia, dureza. Quitamos el excedente de cemento. Componente femoral, con cemento en su interior para acoplarse con la geometría que le hemos dado antes, con los cortes. Ponemos un polietileno provisional del mismo grosor que hemos probado antes y que nos era correcto. Los 3 setones que hemos hablado antes, el componente también cementado, ¿vale? La parte que se articulará con el fémur. En esta fase tenemos que esperar que el cemento, que es el que fija los implantes, polimerice, es decir, que frague bien, endurezca, hasta conseguir un óptimo agarre entre el componente y el hueso. La articulación entre la rótula y el fémur es correcta. La rótula queda posicionada en su sitio y trabaja bien por el surco del fémur. Es la tróclea del fémur, es ese surco de aquí, donde da acoplada la rótula, y sin ninguna manipulación la rótula trabaja bien en su sitio. Todos los componentes son definitivos, el componente femoral, el componente tibial, el componente de plástico es provisional, pues si tuviéramos que aumentarlo o disminuirlo para mejorar la estabilidad de los ligamentos laterales.
Aquí vemos el botón rotuliano, que se articula en la tróclea del fémur, que es este surco que hace los dos cóndilos del fémur, y vemos que en extensión queda en su sitio, en flexión no hay ningún resalte, ni se va para un lado ni para el otro. Pues bien, prácticamente ahí ya está fijando la prótesis, ¿sí? Lo que hizo. Y pues realmente podemos observar que la mesa pues de la primera quirúrgica en España es un poco más grande, la mesa Mayo. Eso es la pieza de polietileno, Esta, mira. que es lo que hace de menisco, es lo que articula realmente. Esta pieza va fija en la bandeja tibial y lo que articula realmente son los cóndilos del fémur con esas dos concavidades que hay aquí, correspondientes a la convexidad de los cóndilos. A esto me refería yo a toda esta parte de acá, ¿no? Estas mesas que tienen son mesas auxiliares. Prácticamente esta es su mesa riñón, que en España no existe la mesa riñón, lo que existe es la mesa rectangular que se llama de acá, mira, pero tiene otra auxiliar acá. Imagínate todas aquí las cajas que tiene, abre dos cajas, forma como si fuera una U. La U con su mesa, con la mesa Mayo y las dos auxiliares, mira, como forma una U y ella se puede mover en todo este campo. Donde no es lo correcto, cuando ella está parada acá, le está dando la espalda a este material, ¿sí o no? ¿Y qué dice una de las reglas de la técnica séptica? Que el personal estéril enfrenta el material estéril todo el tiempo. Convencionalmente, tanto a la mesa Mayo como a la mesa Riñón, nunca se le da la espalda. Si nosotros le damos la espalda, ¿qué provocamos? Contaminamos ese campo, ¿ok? Componente definitivo, ponemos la rótula en su sitio y volvemos a comprobar que todo funcione correctamente. Ahora procederemos a liberar el torniquete para hacer una correcta hemostasia de todos los posibles puntos de sangrado y evitar que nos haga un hematoma. Procederemos a cerrar la cápsula de la articulación, la piel, la cerramos con grapas, hacemos un vendaje compresivo, ponemos un drenaje para que drene todo el posible hematoma que haga. Es importante saber también que la sutura la hacemos en semiflexión para que la cápsula tenga la tensión correcta y esto no les moleste tanto a la hora de flexionar en planta para hacer la rehabilitación. Se estima aproximadamente unos 5 días de ingreso, ¿vale? En los cuales el paciente tiene que cumplir una serie de criterios para el alta, es que el dolor esté bien controlado con analgesia vía oral, que la herida siga una correcta evolución, aunque el paciente se vaya con grapas de sutura, ya las quitaremos en consultas a la siguiente visita, y que el paciente evolucione correctamente funcionalmente en la rehabilitación, es decir, que se valga por él mismo para hacer una vida en casa valiéndose un poquito por él mismo. Ahí vemos que dejó un Drenovac. Mira, dejar el Drenovac es muy importante. ¿Por qué? Porque pues va a retirar el exceso, ¿no? De líquido que haya quedado internamente, ¿no? Pues bueno, a ver, quiero ver si está aquí, no, ya se fue. Quería ver si estaba Ángel. No, no está Ángel, porque Ángel trabaja con... Bueno, en tu experiencia, ¿en sus hospitales cuentan con toda la tecnología y el material para trabajar así como vimos este video? Cuéntame, a ver. ¿Dónde tú trabajas? Sí, cuentan con toda esa tecnología. ¿Sí o no? No, profesor, nada que ver. Sí, adelante, lo escuchamos. Yo le iba a comentar yo no trabajo todavía en un hospital, todavía no trabajo todavía en eso, pero las veces que yo he ido, la verdad no tienen el material necesario siempre, pues cuando así se ocupa, siempre se compra, los familiares compran todo, casi la mayor parte.
Entonces, igual del instrumental también a veces no lo hay. Incluso he visto que en ocasiones piden prestado a a otro hospital algunos instrumentales que les hacen falta en ese momento. Entonces, yo en lo personal, pues no puedo decir que tengan todo el material completo y pues no hay esa atención. Y más en estas cirugías, casi no la realizan. Y cuando la realizan, siempre traen a un médico de fuera, ya sea de Morelia o de México para acá y se cobra todavía más. Ok, gracias, Ali. Muy bien. La prótesis de rodilla dura de 15 a 20 años. La causa de que una prótesis se desgaste es que siempre debe incorporar un material de deslizamiento sobre el cual se produce la fricción durante el movimiento de los huesos. Este material en la prótesis de rodilla es un componente de plástico, el polietileno, que intenta imitar las propiedades mecánicas del cartílago, que fue lo último que puso, ¿no? Que va a ser la porción del menisco, ¿no? Y es precisamente el polietileno el que se desgasta liberando micropartículas que son engullidas por la célula defensiva del cuerpo. Esta célula, además de comerse esas partículas, pueden crecer y atacar el hueso y otros tejidos, con lo que puede aflojar la prótesis. Y a eso se le llama enfermedad de partículas. O sea, el pronóstico es bueno para el paciente, pero la prótesis de rodilla va a ser de 15 a máximo 20 años, ¿eh? Se estima que si aún, por eso siempre se tiene que prolongar hasta lo más a donde se pueda ponérsele al paciente, de que tenga más edad, ¿no? Si hablamos de un adulto mayor, pues bueno, se estima que ese adulto mayor pues viva al menos otros 20 años, ¿no? Pero si llega a pasar esa edad, va a volver a tener problemas, ¿no? Y aquí está, mira, el polietileno se refiere a esto que lleva, ¿no? En el soporte. Los tipos de prótesis, pues bueno, tenemos unicompartimentales, totales y las de revisión y constreñidas, ¿no? Ahora, afortunadamente la esencia de materiales ha mejorado en los últimos años y el polietileno que utilizamos hoy en día es mucho más resistente al que hace 10 años. Y dentro de 10 años va a ser mucho mejor y así va a ir mejorando, ¿no? Los últimos registros nacionales de prótesis de rodilla, hay 11 en el mundo, o sea, 11 tipos de prótesis. Muestran un porcentaje de recambio de por a los 10 años del 5%, que probablemente aún menor con las prótesis actuales que pudieron durar, van a poder durar de 25 a 30 años, y esto va a ser conforme pase el tiempo. En el transoperatorio, pues bueno, la prótesis de rodilla se realiza entre dos o tres traumatólogos y su duración habitual es en el entorno de 1 hora y media. 1 hora y media para hacer esta cirugía. La intervención se realiza utilizando un torniquete neumático. El tipo de anestesia más habitual es la raquidia, con una infiltración de la espalda más una sedación para asegurar el confort del paciente. Durante la intervención se utilizamos antibióticos por sistema y reserva de sangre en caso de que el paciente llegara a requerir una transfusión sanguínea. ¿Okay? Las prótesis unicompartimentales, sustituimos únicamente una de las dos partes de la articulación entre el fémur y la tibia, habitualmente la medial. Aquí está. Esta de acá, mire. Sí, aquí está. O sea, una prótesis unicompartimental, solamente un compartimiento nada más, ¿no? En la prótesis total de rodilla, que es la que acabamos de ver ahorita nosotros, es totalmente todo, ¿no? Este es el modelo de prótesis al que nos referimos habitualmente cuando hablamos de una prótesis de rodilla, y que es con mucha diferencia el modelo que más se instala, ¿no? Durante la intervención se sustituye todo el cartílago del fémur y de la tibia. Además, corregimos el eje de la pierna y la función de los ligamentos dañados, como lo acabamos de ver en el video. ¿Ok? En el posoperatorio, pues se puede comenzar despacio a caminar al segundo o tercer día, utilizando al principio unas muletas o un andador para dar los primeros pasos por la habitación y en los pasillos de la clínica. Y ya una vez que se va el paciente a casa, pues el paciente va a necesitar ahora sí rehabilitación. Sí, la rehabilitación va a comenzar a partir del quinto día, ya sea en la propia cama o en casa, y para esto se utiliza esta máquina, ¿no? Que se llama el Kenitec. ¿Qué es esto? Que es flexionar, ¿sí? Flexionar, extensión, flexionar, extensión. Y eso es lo que va a ayudar a que esa rodilla quede bien. El ingreso medio dura alrededor de 5 a 6 días y el paciente va para su casa con las mismas grapas, teniendo que realizar curación con antiséptico, como, bueno, aquí menciona el betadine, que pues, aquí sería como el jabón quirúrgico cada 3 días, y solo se le va a prescribir fisioterapia para recuperar la amplitud de los movimientos y facilitar la reanudación de la marcha, aunque muchos pacientes mejoran
esfuerzo bajo las indicaciones que les damos los traumatólogos, quien les da, ¿no? Pero bueno, aquí todo se escucha bonito, todo se escucha bien, pero pues desafortunadamente en la vida real un paciente que es operado, pues prácticamente muchas veces los adultos mayores están solos y no hay quien los cuide, ¿no? Entonces, ese es el detalle que llega a ser, ¿no? Respecto a los resultados, el dolor desaparece o casi desaparece, pasa a ser una molestia. En un 90% de los casos, habiendo una mejoría importante del dolor, en más del 95% de los casos. ¿A qué dolor se refiere? Pues al dolor que había antes de la cirugía, a ese dolor, pero la mayoría, si la prótesis quedó bien, pues ese dolor va a desaparecer. El paciente va a mejorar la movilidad. ¿Por qué lo va a mejorar? Por la prótesis. ¿Puede haber complicaciones? Claro que sí. Rechazo a la prótesis, infección, ¿no? El aflojamiento precoz del implante, habitualmente por un defecto de cementación, ¿no? O lo más común es que haya una infección. La mayoría de casos hay infección, se rechaza y ¿qué tiene que hacerse? Pues se tiene que retirar esa prótesis del paciente nuevamente y esperar un tiempo para poder volver a intentar a poner otra prótesis, ¿no? Y pues bueno, aquí, como dice esta reflexión, cuando yo ya no pueda, ¿no? Aquí vemos al adulto mayor que ya tiene problemas de rodilla y pues aquí su hijo lo está cuidando, ¿no? Y así debería ser la ley de la vida, ¿no? Todos nuestros adultos mayores que llegan a los hospitales deberían de tener a un hijo o una hija que los cuida. En la mayoría de los casos no sucede, ¿no? Y pues bueno, aquí la pregunta importante para ustedes, chicos, ¿ya están ahorrando ustedes para su cirugía de rodilla? ¿Ya están ahorrando para eso? A ver, cuéntame. Yo aún no, maestro. Fíjese que me cayó no en mala onda gracias a la pregunta, porque viéndolo bien, sí vamos para allá. Es un desgaste que día con día no nos cuidamos y la verdad no lo había pensado así. La verdad no. Sí. De los presentes, ¿quiénes juegan básquetbol? Básquetbol, a ver, chicos. Yo, profe, pero pues, si todavía no empiezo a correr para mi vejez, imagínese para mi rodilla. Ok. Y Pero no cuando jueguen básquetbol hay que utilizar rodilleras, porque ahí es donde se lesiona más la rodilla, ¿eh? Por el golpe, por los brincos, ¿sí? Y pues bueno, pues no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta con respecto a la sesión de hoy. Es triste. En estadísticas, solamente un 5% de los adultos mayores se opera, o un 95% no se opera. ¿Sí? Es triste. Una de las partes más dolorosas para el ser humano es perder la movilidad, de verdad, volverse independiente, ¿sí? Volverse dependiente de una persona le genera mucha impotencia, irritabilidad a un adulto mayor. Más aún si ese adulto mayor antes era una persona muy activa. De los presentes, ¿quiénes son activos que andan para arriba y para abajo? A ver, ¿quiénes son activos? Que no se están quietos. Yo, Yo, profe. yo, maestra. Yo, profe. Los van a sufrir cuando sean adultos mayores. Literal. Hay que ahorrar para nuestra cirugía, de verdad, ¿eh? La tecnología va a avanzar y vienen cosas mejores en cuanto a la tecnología, pero hay que ahorrar, hay que ahorrar. ¿Sí? Hoy en día vale 100,000 pesos, mañana quién sabe cuánto cueste, ¿sí? Y lo mejor es tener movilidad y ser una persona independiente. Si el adulto mayor es independiente, va a ser feliz. ¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto a la sesión de esta noche? Yo, profe. Adelante. Pero también el hecho de someterse a una cirugía no solamente es que te hagan la cirugía y ya vas a estar bien. O sea, yo tuve una pacientita geriátrica que sí tenía dinero, la verdad tenía mucho dinero la señora, pero ella creyó que con una cirugía de rodilla ya iba a quedar como nueva, ¿no? Y descuidó el lado de su dieta, de la rehabilitación. Entonces, a final de cuentas, ella terminó postrada en una cama porque no se cuidó, no cuidó la parte complementaria de la cirugía. Cuidó ese lado de someterse a una buena dieta, tener un peso idóneo para que obviamente sus rodillas pudieran seguir o sus huesos pudieran seguir soportándola, ¿no?
Entonces ella era una personita de 1,55 y pesaba 94 kilos. Entonces estaba sumamente pasada de peso y sí, a la larga tuvo consecuencias porque por muy buena que fuera la cirugía, no, ella no cuidó también las otras partes complementarias y terminó postrada en una cama. Gracias por compartir. Efectivamente, el cuidado del posoperatorio es sumamente importante. O sea, la prótesis no va a ser magia. O sea, la prótesis va a ser su funcionalidad. Pero si el paciente no se cuida, si el paciente no lleva su rehabilitación y sobre todo el paciente tiene que bajar de peso, desde luego. Tiene que bajar de peso. ¿Sí? Entonces, pues no. ¿Sí? Esto es muy importante, ¿no? Y pues a cuidarnos desde ahora, hay que cuidar a papá y a mamá desde ahora y cuidarnos nosotros mismos, ¿no? Yo te sugiero que si ya te truena la rodilla, yo creo que tienes que hacer algo ya, ¿sale? Tienes que hacer algo. Dice Antonio Castro que si el tamaño de la prótesis es para todos los pacientes igual. La prótesis es universal, es universal. Lo que hace es que se adapta, ¿sí? Se adapta. O sea, trae la medida de una rótula, la medida de una rótula, y trae la medida, o sea, donde se va a insertar, ¿no? Donde se va a ensamblar, tanto en el hueso fémur como en el hueso tibial y peroné. O sea, cómo se va a insertar, ¿no? Esa es la técnica quirúrgica del cirujano que vaya a utilizar. Hoy en día hay muchos pacientes que se operan y quedan bien, ¿eh? Quedan muy bien, pero en efecto hay pacientes que no. Y sobre todo en los pacientes que se infecta. Cuando hay una infección de una prótesis de rodilla es muy, muy complicado porque a mí me tocó ver un caso aquí en el Presidente Juárez, en Oaxaca, en el regional del Iste. Pues, ¿qué pasó? Pues la señora hizo sepsis. En toda la rótula, toda la rodilla sepsis. Le retiraron esto y tenía terapia BAC. El sistema BAC, que es una terapia de limpieza, ¿sí? De limpieza, succión de material purulento. Y tenía conectado BAC. Y pues sí es complejo porque la paciente, pues primero se va a combatir esa infección. Y ya que quede esa infección, pues la paciente literal se va a quedar sin rótula, sin rodilla. Esperar un tiempo para volver a programar esa cirugía e intentar colocarle una prótesis nueva, con el riesgo de que no vaya a quedar. Y en caso de que no quede, pues ya la paciente va a quedar postrada en cama por el resto de sus días. Es difícil esto, es difícil, ¿no? Sobre todo que en México tenemos un problema de obesidad, ahorita muy grande, ¿no? De obesidad y sobrepeso, ¿no? Pues bueno, chicos, si alguien desea obtener su constancia de este tema, tiene un coste de 200 pesos, avalado por la Escuela Superior Nido de Sócrates, y el tema se llama prótesis de rodilla en el adulto mayor, retos y desafíos. Quien desee su constancia, por aquí les voy a dejar mi número de WhatsApp. Si alguien desea, si alguien ya lo tiene, es bienvenido. Adelante, con gusto. Y pues muchísimas gracias a todos por participar, muchísimas gracias a los alumnos del diplomado de enfermería quirúrgica. Un saludo para nuestros alumnos que van a ver la clase grabada. Y pues este tema es un tema que viene en el paquete del diplomado de enfermería quirúrgica y de enfermería geriátrica, pues era un tema que también íbamos a tratar y lo abordamos hoy, domingo 28 de septiembre. Y pues gracias al resto de alumnos por participar. Y antes de cerrar la sesión, pues bueno, si alguien desea la constancia, por ahí ya les dejé mi número. Y no sé si tengan alguna duda, otra pregunta, algún comentario que agregar, los escucho. Profe, yo, disculpe la molestia. Había comentado que es recomendable operarse primero una rodilla y la otra. Bueno, he escuchado que dicen que por prevención, ya que no se puede operar las dos, ambas, porque no hay no va a haber como ese soporte adecuado, pero en realidad, la verdad, siempre me han preguntado que por qué las dos no, Por lo juntas. mismo, por lo mismo, por el cuidado, por el cuidado. Porque imagínate que lo operen las dos a la paciente, si cuando lo operan uno los primeros días tiene que estar con bastón o andadera para dar los primeros pasos, literal, ¿no? Y si en la rodilla sana, aparentemente, que no fue intervenida quirúrgicamente, es donde se va a apoyar más el peso. Si se operan las dos, pues la paciente se va a caer, no Es va a que yo tener el eso soporte. Eso es lo que yo les había comentado, más que la verdad sí tenía duda porque muchos me decían que sí se podía, pero yo decía, pero es No, que no se sí puede. es muy difícil porque los pacientes incluso tienen que tener el apoyo en una rodilla mientras la otra se recupera. Así Entonces, pues, es. nomás que en lo personal sí se me quedaba esa duda, porque yo dije, a lo mejor No, pues no, entonces está bien. no procede, Muchas no procede. Es lo mismo como la cirugía de catarata, ¿se pueden operar los dos ojos al mismo tiempo?
A ver, cataratas, al mismo tiempo los dos. No, por lo mismo, porque no No va a tener procede. un... Exacto. Ujú. No Gracias, procede. profe. Gracias. Sí. Pues bueno, ¿alguien más? ¿Algo que agregar? No, pues bueno. Muchísimas gracias a los 22 alumnos que estuvieron con nosotros. Cuídense mucho, que pasen una excelente noche. Nos vemos en nuestra próxima sesión. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas Gracias, profe. Buenas noches a todos. Gracias, buenas noches a todos.